quiero también decirles de que en esta oportunidad uno de los trabajos que vamos a realizar para eh, el segundo parcial incluye pues hacer un pequeño resumen donde les indicaré precisamente qué debe contener ese trabajo. Se les va a enviar el link de una película que había mencionado con anterioridad, ¿verdad? Que se llama precisamente Presunción de Inocencia, ¿verdad? Que se llama esa película, ¿verdad? Entonces, les vamos a enviar el link. Esa película pues la tendrán que ver y obviamente no es la película en sí, sino que es tratar de ver efectivamente cómo es que de alguna manera funciona el sistema también anglosajón o norteamericano y ven precisamente la función de los abogados y los jueces dentro de un proceso penal. Asimismo, ustedes pueden y verán precisamente cómo allá también se utiliza precisamente o se señalan las garantías o algunas de las algunas de las garantías que efectivamente tienen allá en Estados Unidos y que nosotros también tenemos en el Código Procesal. Y que una de las funciones o del trabajo o el trabajo será ustedes también señalar algunas de las garantías que pueden ustedes observar o que se han señalado en la película e indicarlas, ¿verdad? Entonces, una vez que se le manden el link, bueno, aparte de hacer un resumen de la película, pues obviamente la importancia es hacer esas comparaciones en cuanto al sistema norteamericano, en cuanto a las garantías que van a ser señaladas o indicadas dentro del proceso penal, porque van a ver que de alguna manera el sistema acusatorio anglosajón, van a ver ustedes y más adelante lo van a confirmar, tiene bastante parecido a nuestro sistema también y obviamente también se alegan las garantías. O sea que prácticamente en todos lados tenemos ese tipo de conflictos. Entonces yo creo que la licenciada Londi tiene el link, ¿verdad?, de la película. Sí, licenciado, se los vamos a enviar. Exactamente. Como hemos hecho anteriormente, para que ellos puedan ver la película y poder analizarla. Pues analizar y ver precisamente esas garantías procesales que también se aplican allá en Estados Unidos, y eso es prácticamente el trabajo, el resumen y las garantías que son señaladas ahí y que también tenemos nosotros en nuestro código, ¿verdad? Entonces eso es el trabajo que se va a hacer para que ustedes miren precisamente no solo la importancia de estas garantías, sino también puedan ver ustedes cómo es que se utilizan y cómo en su momento también pueden invocarse, que también de alguna manera también se pueden hacer aquí en Guatemala, toda vez que también tenemos el juicio es oral. Y en el juicio oral, pues obviamente se parecen, ¿verdad? Definitivamente, muchas cosas que ahí pueden ver. Bueno, en esa es la primera parte a lo que nos estamos refiriendo. En otra cosa, ¿verdad? En otra cosa, creo que, saber, debemos recordar qué fue lo último que vimos en esta clase, porque varió en las secciones, varió un poco, que en donde nos quedamos en la clase anterior, qué fue lo último que estuvimos viendo. Les dejó que significaba el peligro de fuga, licenciado. Así estamos viendo precisamente lo que eran las medidas de coerción. Precisamente estábamos viendo la coerción porque de alguna manera, como ya les decía a ustedes, cuando se da la primera declaración, uno de los puntos esenciales
es precisamente lo que es el numeral 5 del artículo 82, donde indica que el juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. De alguna manera, recuerdan ustedes que también en el anterior, solo para recordar, en el número 4, en el numeral 4, ahí obviamente lo primero que se va a discutir la posibilidad de ligar o no a proceso a la persona que ha sido intimada o se ha sido señalada o se le ha atribuido precisamente la comisión del delito, la comisión de un delito. Entonces, el ligar a proceso, que eso es precisamente lo que da lugar a dictar un auto de procesamiento. ¿Verdad? El auto de procesamiento es el que se dicta ahí en esa resolución que se dicta. En este caso, en el numeral 5, lo que se va a dictar o se puede dictar precisamente, por ejemplo, es un auto de prisión, que obviamente eso de alguna manera está regulado en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Ahí por el artículo 259, ¿verdad? Entonces, ahí en el 259, que se señala que es la prisión preventiva, ¿verdad? Que obviamente es uno de los autos que se deben de dictar, o el auto de medida de coerción, ¿verdad? Para ver si se da la prisión preventiva o si de alguna manera se da precisamente una medida sustitutiva, ya sea detención domiciliar o cualquier otra que se dé. En todo caso, como le digo, la prisión preventiva, como ahí mismo se señala, y que también se indica, ¿verdad?, que la libertad, en el 259, el último párrafo, que la libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. De alguna manera, la prisión preventiva debería ser la excepción de la regla, ¿no? La excepción de la regla, porque lo que más debe garantizarse o asegurarse es la libertad de la persona. De la persona debe asegurarse esa libertad. Entonces, lo más opcional. Entonces, prácticamente la excepción es la prisión preventiva. Hay otras medidas que se pueden utilizar para que la persona no necesariamente tenga que ir a prisión, ¿verdad? Porque, claro, he de decirles que si la persona pues lo envían a una prisión preventiva, dado a las características del delito que se estaba juzgando, que no tiene opción más que irse a una prisión preventiva, entonces definitivamente esa prisión preventiva, en caso de que sea declarado culpable, ese tiempo que él permaneció en la prisión preventiva, también de alguna manera se le restará de los años que se le condene. Es decir, si se le condena 5 años de prisión, el juez de ejecución en su momento va a tomar el tiempo que estuvo en prisión preventiva, que pudo haber sido 1 año, puede ser 2 años, eso se lo va a restar de los 5, para que solo quede el resto de los 5 años que él va a ser condenado. En el caso contrario, que la persona esté en prisión preventiva y termine siendo liberado, pues prácticamente él sufrió una condena, una condena sin que va a haber delito. Por lo tanto, para él fue todo un castigo, toda una pérdida de tiempo, que al final él se le declara inocente. Pero ese tiempo que él perdió, ese año, 2 años, porque el proceso penal difícilmente va a terminar en 1 año, entonces esos 2 años o 3 que pudo haber tenido, prácticamente no se le puede compensar. Aunque hay un procedimiento de indemnización, dependiendo las características, la indemnización por ese tiempo que estuvo detenido, pero que rara vez se aplica
o las circunstancias que ahí se exigen para poder tener esta indemnización por parte del Estado. Pero ya le digo, es un tiempo que efectivamente no se va a hacer nada, ¿no? ¿Mm? Por lo menos si es detenido, pues se le va a arrestar a la pena de prisión que se le va a imponer. Pero si no, si se le declara inocente y obviamente él sale libre, todo ese tiempo, ¿qué pasó, verdad? ¿Mm? Y obviamente van a correr todas las molestias o todos los problemas que se pueden dar precisamente en esto. De todas maneras, en el 260, ¿verdad? Que ustedes pueden ver y solo pueden dar una miradita, ¿verdad? Bueno, leámoslo por favor, y que de alguna manera ahí se señala precisamente cuál es el contenido del auto precisamente de prisión preventiva que se va a dictar y cuáles son los requisitos que debe de tener ese auto de prisión preventiva. Que se dicte, incluso, o sea, que se dicte por si se aplica precisamente esa prisión preventiva. Entonces, por favor, alguien que lea el 260 del Código Procesal Penal, claro está. Artículo 260. Forma y contenido de la decisión. El auto de prisión será dictado por el juez o tribunal competente y deberá contener los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo, una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen, los fundamentos con la indicación concreta de los presupuestos que motivan la medida y la cita de las disposiciones finales aplicables. Bueno, ahí ese es el contenido del auto de prisión, porque primero, como les dije ya, se dicta un auto de procesamiento para cumplir con el numeral 4 del artículo 82, o sea, de la primera declaración, y en la segunda discusión sobre la medida a aplicar, efectivamente, o la medida de coerción, pues obviamente se va a hacer en la siguiente, ¿verdad? Y entonces ahí se dicta esa circunstancia. Entonces, ahí en el 261 hay ciertas normas, ¿verdad? Ciertas normas respecto a la aplicación de la prisión preventiva. Entonces, ¿cuáles son esos casos de excepción? Entonces, ahí indica, en delitos menos graves no será necesaria prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. No se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista una pena privativa de libertad o cuando en el caso concreto no se espera dicha sanción. Entonces vemos ahí de que la medida o la prisión preventiva solo se aplica cuando hay una condena, ¿verdad? Cuando el delito por el cual se le señala tiene una pena precisamente de prisión. Si solo es castigado con multa, entonces definitivamente no tiene que haber. Excepto, dice, ¿verdad? Que la persona haya mucho riesgo de fuga. Porque esos dos elementos, como que están regulados en el 262, que es el peligro de fuga, y el 263, peligro de obstaculización, son dos circunstancias que deben tomarse en cuenta para dictar esa prisión preventiva y no dictar, por ejemplo, una detención domiciliaria, ¿verdad? Eso es necesario. Y vamos a leer el 262 y efectivamente yo pues les indicaré qué es lo que debe hacerse en una primera declaración para tratar de probar o establecer que no hay peligro de fuga ni circunstancias que puedan precisamente generar ese peligro de obstaculización. Entonces, ¿en qué consiste ese artículo 262? Se refiere a peligro de fuga y que debe de tomarse en cuenta para que el juez dicte o no una prisión preventiva. Esa circunstancia pues es muy importante porque de alguna manera son estas dos las condiciones que hacen que se aplique o no una prisión preventiva. Entonces, veamos por favor, alguien que lea el 262, peligro de fuga. ¿En qué consiste?
Artículo 262. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. 1. Arraigo en el país determinado por el domicilio y residencia habitual, asiento de la familia, trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 2. La pena que se espera como resultado del procedimiento. 3. La importancia del daño resarcible y la actitud que el sindicado o imputado adopta voluntariamente frente a él. 4. El comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Y 5. La conducta anterior del Entonces, esas son las circunstancias que hay que tomar en cuenta para efectos de aplicar o no, ¿verdad?, una prisión preventiva. Usualmente cuando nosotros como abogados defensores vamos a una primera declaración, nosotros llevamos automáticamente, ¿verdad?, llevamos los antecedentes penales precisamente de la persona, a la cual nosotros estamos defendiendo. Si él trabaja, pues tratamos de conseguir una constancia de trabajo donde se establezca, por ejemplo, cuántos años tiene de laborar para esa institución o empresa, ¿verdad?, o lugar del trabajo, y obviamente de alguna manera que en él pues se señale pues cómo hace su comportamiento como trabajador, para que efectivamente probamos que pues tiene un domicilio, ¿verdad?, un domicilio fijo. Es que si él es dueño de esa casa donde él vive, pues nosotros tratamos de llevar precisamente un documento que acredite que él tiene la propiedad sobre la casa que vive. Entonces, que él es propietario y ahí en su propiedad es donde efectivamente él vive y reside. Eso es lo que tenemos que establecer. Caso contrario, si la persona alquila, de alguna manera hacer constar de que efectivamente él reside ahí y que efectivamente, ¿verdad?, él alquila esa casa. Y obviamente pues que ahí vive con su familia, ¿verdad?, obviamente. Porque como en la primera declaración siempre le preguntan en esas advertencias preliminares si está casado, si tiene hijos, y de esos hijos cuántos son los que dependen económicamente de él, que es de alguna manera lo que leímos en el artículo 81 sobre las advertencias preliminares, ¿verdad?, que nosotros establecimos precisamente esa circunstancia. Nosotros establecimos o tratamos de establecer esa circunstancia respecto, ¿verdad?, respecto a en dónde vive, quienes dependen de él, para señalar o demostrar que efectivamente esta persona no se va a fugar, no se va a huir, ¿verdad?, y que esa persona pues es confiable. Entonces, eso es precisamente lo que de alguna manera tenemos ahí que contemplar. Entonces, eso es lo que nosotros como abogados defensores llevamos o tenemos en cuenta cuando hacemos precisamente o llevamos a cabo una defensa, precisamente eso, para evitar la posibilidad de eso. Y claro, a veces detalles así bastante importantes es, por ejemplo, si en algunos lados, si son municipios pequeños y esta persona es conocida, pues a veces nosotros también conseguimos algunas notas de los vecinos para señalar que la persona vive y que es una persona correcta y honrada y que no ha tenido ningún problema con la justicia. Entonces son cuestiones que nosotros van a probar de que efectivamente es una persona confiable y que no va a faltar.
y que obviamente, recuérdense que la prisión preventiva lo que quiere garantizar esas medidas de coerción, como la prisión preventiva o la detención domiciliar, lo que quiere es que se garantice que la persona va a estar en el proceso penal, va a cumplir y va a estar presente en todas y cada una de las citaciones que se le hagan, ¿verdad? En el que él deba comparecer. Evitar o demostrar que no hay riesgo de que él se vaya a salir huyendo o que ya después no llegue o no cumpla con sus obligaciones dentro del proceso. Entonces, eso es precisamente lo que tratamos, se trata de probar o trata de confirmar precisamente con esto, que la persona va a estar presente y va a acudir a las citas que se le hagan. Claro, hay circunstancias por las cuales él podría faltar. Por ejemplo, en caso de una enfermedad, que tenga una cita de una audiencia, esté gozando de una medida sustitutiva, como la es la detención domiciliar, pero resulta que está enfermo. Entonces habría que llevar pues un certificado médico y decir, mire, fíjese que no puede estar porque hay una certificación médica que va a hacer. Y que en muchos casos, dependiendo del delito, si es bastante grave, en su mayoría de los casos, lo que pide el juez es confirmar efectivamente si la persona está o no enferma o simplemente es una argucia para no ir o llegar a las audiencias, ¿verdad? Eso es lo que se trata de establecer. Y muchas veces cuando eso sucede, el juez solicita al INASIF que envíe pues, un médico a efecto de ir a hacerle el examen y confirme precisamente que está enfermo, tal y como lo expresa el certificado médico o la constancia médica que le hemos presentado para decir o explicar o justificar, mejor dicho, el motivo de su ausencia. Esas son cositas que ustedes deben de tomar en cuenta cuando sean abogados y que estas son cosas necesarias. Que lleven los antecedentes penales y policíacos, constancias de trabajo, si es dueño de la casa, pues que lleve comprobantes o que lleve también recibos de luz, donde él efectivamente puede demostrar que tiene un lugar fijo y que es donde efectivamente él vive. Eso es en cuanto al peligro de fuga. Bueno, peligro de obstaculización, 263. Por favor. Sofía Isabel, por favor, ya que la veo ahí atareada. ¿Podría, por favor, leer el 263? Parece que Sofía Isabel no nos escucha. Sofía Isabel. Sofía Isabel. Estaba durmiendo, señor. Estaba durmiendo. El 263, ¿verdad? Sí. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, inducir a otros a realizar tales comportamientos. ¿Saben lo que quiere decir reticente? Yo creo que es primera vez que han escuchado muchas veces esa palabra. ¿Qué es reticente? Pregúntale a don Google ahí, a alguien que tenga ahí, Diego, que solo le vemos el copete, Diego Vladimir, que solo le vemos el copete ahí y a veces los lentes, ¿verdad? Que ahí solo le vemos los colochos ahí. Entonces, por favor, Diego, averígüenos si nos dice que es reticente. ¿Qué quiere decir?
Que se muestra reservado, callado, que no quiere expresar claramente lo que piensa. Ajá. Se comporte de manera desleal o reticente, ¿verdad? O sea, que se muestre callado y todo, que como que no quiere, como quien dice, compartir, ¿verdad? Entonces, definitivamente, como le digo yo, eso es para evitar la obstaculización a la justicia, que de alguna manera pues van a comprar testigos, se les van a pagar. Sobre todo, esta es una de lo que el fiscal del Ministerio Público o los jueces invocan cuando la persona que está siendo procesada es funcionario, ha sido funcionario público o trabajador del Estado. Funcionario empleado público, porque se teme de que él vaya a hablar con sus amigos ahí donde trabajaba, o si la persona fue funcionaria, pues debe tener todavía personas que le son leales y que de alguna manera ellos ayuden a destruir y evitar que esconder las pruebas que podrían demostrar su culpabilidad. Entonces ahí es precisamente cuando se da este tipo de comportamientos y que de alguna manera hacen que el juez no otorgue una medida sustitutiva o otra medida en el cual no necesariamente tenga que ser la prisión preventiva. Eso es precisamente lo que se pasa. Entonces, esto es en cuanto a la prisión preventiva. Como les dije yo, la regla general es la libertad de la persona y excepcionalmente, pues, la prisión preventiva o la cárcel es lo que dice a lo último debe de acudirse para aplicarle a una persona que está sometida al proceso. Bien, entonces la siguiente que sería lo relativo a lo que es la sustitución o la medida sustitutiva, que está regulado en el siguiente artículo, o sea, en el 264. Licenciada Alondi, por favor, escójanos una persona para que lo lea. José Pablo. José Pablo, ¿qué? José Pablo. ¿Está conectado, José Pablo? Sí, licenciada. Por favor, colaboremos con la lectura. Voy a bajar. Sí. Dormido estaba o estaba distraído, ni poniendo atención estaba José Pablo. Dijimos el siguiente artículo, 264. José Pablo. Ni siquiera el código abierto tenía, solo estaba escuchando ahí. Y ni siquiera quería encender su cámara. Y no encontré el código, creo yo, porque no. Marlene Sofía, ¿está conectado? Marlene Sofía. Encienda su cámara, por favor, y si tiene su código a la mano, dale lectura al artículo. 264. Sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitando por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes. 1. El arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona sin vigilancia alguna o con el tribunal que disponga. 2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o de institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal. 3. La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe. 4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o el ámbito territorial que fije el tribunal. 5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. 6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa. 7. La prestación de una caución adecuada
por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores o constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas. Sí, adelante, no tenga pena. El tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento y además podrá auxiliares de cualquiera de los medios de control telemático. Además podrá auxiliarse. De control telemático. Si su juicio, las circunstancias del caso lo ameriten, en ningún caso se utilizarán estas medidas de desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento sería posible. En especial, evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado impidan la prestación. En casos especiales, se podrá también prescindir de toda medida de coerción, cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales, o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado, al reincidente de los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas, tenencia o aportación de armas de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la DGCAM. También quedan excluidos de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el capítulo 7 del decreto número 48-92 del Congreso de la República, Ley contra la Narcoactividad. Las medidas sustitutivas acordadas deberán guardar relación con la gravedad del delito imputado. En caso de los delitos contra el patrimonio, la aplicación del inciso séptimo de este artículo deberá guardar una relación proporcional con el daño causado. En procesos instruidos por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo, excepto la prestación de caución económica. En los procesos instruidos por los delitos de A. Adulteración de medicamentos, B. Producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado. C. Distribución y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, medicamentos adulterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado y establecimiento o laboratorios clandestinos. No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo cuando se trate de hechos por accidentes de tránsito. Los causantes de ellos deberán quedarse en libertad inmediata bajo arresto domiciliario. ¿Sí? Sí, estamos, porque el otro es el 264 bis, que es el arresto domiciliario en hechos de tránsito, ese es otro artículo, que tiene una como quien dice, una norma especial para su aplicación en caso de accidente de tránsito, o sea, delitos culposos, ¿verdad? Que es lo que se refiere. Pues bien, ahí es precisamente lo que señala cuáles son las medidas sustitutivas. Como le digo, hay detención domiciliar en el cual es en su residencia. La persona no puede abandonar la residencia en donde se encuentra. Y hay otros casos en que sí se le permite pues una mayor movilidad, ¿verdad? Para que la persona no esté simplemente en su domicilio. Y en algunos casos, cuando son delitos y se dude de la persona, esta detención domiciliar es, como que dice, vigilada. Entonces se va a mantener algún elemento de la Policía Nacional Civil enfrente de la casa
para asegurar que esta persona obviamente no salga o no se vaya, o a veces pues no tenga visitas que la verdad que de repente le pueden haber dicho que se abstenga de relacionarse con ciertos lugares o ciertas personas, porque también eso es precisamente lo que de alguna manera, ¿verdad?, está señalada. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitas o de visitar ciertos lugares, ¿verdad? Y obviamente la prohibición de comunicarse con personas determinadas. Entonces son una serie de limitaciones que pueden, o abstenciones que debe de tener cuando hay una libertad de domiciliar o cuando se haya pagado una caución económica, o como también se le dice, ¿verdad?, libertad bajo fianza. ¿Verdad? La libertad bajo fianza, que es precisamente cuando se dice una caución económica. O sea, son sinónimos la fianza y la caución económica, donde efectivamente, dependiendo, porque ahí mismo lo señala, pues, ¿verdad? Por ejemplo, en el siguiente párrafo, después del artículo 7, ¿verdad?, hay ciertas restricciones, ¿verdad?, acerca de en cuánto pues va a fijar una caución, ¿ya? Y dice, y eso es importante, que en ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuera imposible. En especial evitará la imposición de una caución económica o fianza cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado impidan la prestación. Entonces, prácticamente, esa caución económica o fianza debe ir en función, ¿verdad?, de la capacidad económica que la persona tenga, porque es una medida proporcional, no equivalente, ¿verdad?, no equivalente precisamente al daño causado. Entonces, definitivamente, ¿verdad?, esto pues, hay que tomarlo en cuenta, porque si la persona no tiene esa capacidad económica, imposible sería ponerle, por ejemplo, unos 15,000, 20,000 quetzales de fianza. Es prácticamente como decirle no, porque esa imposibilidad que tiene, pues no lo dejaría precisamente pagar. Y obviamente, obviamente las medidas sustitutivas, como dice ahí en uno de los párrafos, acordadas deberán guardar relación con la gravedad del delito imputado. En el caso de los delitos contra el patrimonio, la aplicación del inciso 7º de este artículo deberá guardar una relación proporcional con el daño causado, no equivalente. ¿Saben cuál es la diferencia en una como quien dice, una relación o una cuantía proporcional y una equivalente? ¿Qué diferencia hay cuando se le señale que debe ser una medida proporcional versus, o la diferencia con una medida, o sea, que una circunstancia equivalente? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay varios artículos que manejan ese concepto de proporcionalidad o de equivalencia. ¿Cuál es la diferencia en que sean proporcionales o equivalentes al daño causado? Seguramente ya están ustedes, y Diego no deja de ver su teléfono ahí para ver si el Google le dice que es proporcionalidad y que es equivalente, o cualquiera de ustedes que esté por ahí, para que tengamos la respuesta, por favor. Lick. Sí. Buenas tardes. Proporcional, siento que sería como dependiendo la gravedad del hecho, y equivalente dijo, ¿verdad? Sí. Equivalente sería como que del mismo, ¿cómo le podría decir? Como que la misma gravedad, tal vez. ¿Del mismo valor? Sí, exacto, del mismo valor. Exactamente. Cuando es equivalente, si el daño, si es un delito patrimonial y, por ejemplo,
estos están valorados en 50,000 quetzales. Entonces, si es equivalente, pues obviamente la caución económica que se le pondría por ser equivalente tendría que ser de 50,000 quetzales, ¿verdad? Equivalente. Pero si es proporcional, entonces ahí no tiene que ser los mismos 50,000. Se les puede poner unos 20, unos 25, se puede poner menos, porque es proporcional. Y obviamente siempre tomando en cuenta la capacidad económica de la persona, que si efectivamente lo puede o no pagar. Porque al final lo que se trata es de garantizar que la persona va a estar presente y va a acudir a todas las citas que le hagan el juzgado donde se encuentra el proceso. Eso es lo que se quiere, pues, ¿no? Entonces, por eso es que efectivamente se dan esto. De alguna manera, si ustedes vieron en ese párrafo que después del artículo 7, ¿verdad? Ahí indica también, ¿verdad? Cuando se hizo esta reforma y se señaló esta situación, pues no se había contemplado eso, ¿verdad? Donde dice en ese segundo párrafo, y además podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático, si a su juicio las circunstancias del caso lo ameritan, ¿verdad? De eso creo que han leído, si ustedes han visto en las noticias, ese control telemático, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Ese control telemático. O si ustedes en alguna noticia han oído hablar de eso, porque sí han salido en las noticias respecto a ese control telemático. Unas videoconferencias, ¿no? No, control telemático, dice. ¿Sí? Cuando se le ponen como un brazalete electrónico, ¿ah? Para... Exactamente, don Giovanni y Sebastián. Se le pone precisamente una pulsera o ¿qué fue la palabra que dijo? Se me escapó ahorita. El brazalete, exactamente, el brazalete, que obviamente tienen que ir computarizados y programados efectivamente para que garantizar que la persona no se va a excluir, porque automáticamente ese control telemático, que está obviamente una especie de GPS, inmediatamente si la persona sale del lugar donde está fijada su residencia, automáticamente pues va a alertar o va a presentar una alarma, que obviamente va a indicar. Y estos brazaletes pues tienen altas medidas de seguridad que no es fácil quitárselo, para asegurar que se va a cumplir precisamente con la caución económica impuesta, con la caución o con la condición impuesta para que él pueda no estar necesariamente en una prisión preventiva. Incluso en algún momento, pues, no sé si hice algún comentario en este tipo de cosas, que al final uno de los famosos penalistas que ya platicamos sobre la teoría del delito, ¿verdad? Respecto a que creo que había hecho el comentario en ese congreso que se hizo respecto a la pena de prisión en el nuevo milenio, que este autor argentino decía que efectivamente que ya las cárceles iban a desaparecer. Creo que les hice ese comentario. Iba a desaparecer porque a la persona de alguna manera le iban a sujetar o poner este tipo de controles, ¿verdad? Ese tipo de controles así computarizados o brazaletes, o de alguna manera pues se iba a poner un chip, ¿verdad? En el cuerpo, que obviamente lo dejaría pues encerrado en su domicilio o lo dejaría resguardado en ese lugar, y bajo ese control también evitarían los delitos, porque cuando hubieran alguna alteración solamente iban a oprimir un botón
o encender un botón a efecto de darle un golpe eléctrico a la persona para calmarlo y recordarle que estaba bajo control, ¿verdad? Entonces, y que obviamente pues la cárcel ya no iba a ser tan necesaria, sobre todo en estos casos, porque automáticamente el aparato, al sentar la alarma de que la persona está en un lugar o está saliendo del lugar que tiene asignado, solamente se aplicará un botón, le dará un golpe eléctrico y la persona pues obviamente tendrá que regresar. Y si abusa de esos controles, obviamente pues pierde la oportunidad de tener esa detención domiciliaria, porque si no cumple con las abstenciones o con las condiciones a que fue sometido. Otra cosa que normalmente hacen cuando es detención domiciliar, que los obligan a ir a firmar muchas veces a la fiscalía, mensualmente o a veces quincenalmente, y en algunos casos también se lo ponen semanalmente, que todas las semanas tiene que ir a firmar un libro de asistencia para demostrar que él está y no ha cambiado de domicilio, no se ha ido a ningún otro lado, y entonces cada 15 días, cada mes, tiene que ir él a firmar el libro de que efectivamente él está presente y no se ha fugado. Entonces hay varias medidas que se pueden aplicar precisamente distintas a la pena a la prisión preventiva, que también se le llama que es una pena anticipada, ¿verdad? Porque no ha sido sancionado, pero la persona ya está en la cárcel. No se ha dictado la pena y no se ha dictado una sentencia condenatoria, pero la persona ya está en la cárcel. Por lo tanto, se deduce que una prisión preventiva es una pena de prisión anticipada. Así es como también se le conoce desde el punto de vista de los autores o de los que estudian el derecho penal y procesal penal, que es realmente una pena. Que al final las personas aún son inocentes, derivado de la presunción de inocencia que está segregada en la Constitución, porque no han sido condenados y por lo tanto el tratamiento tiene que ser como inocente. Y la prisión preventiva ya es, como dice, poner en duda esa presunción que la Constitución señala en nuestra Constitución y en la mayoría de constituciones o en los derechos de las personas en el mundo, porque esa existe en todo el mundo, ese tipo de derechos, ¿verdad? De derechos constitucionales, los derechos estos individuales. Bueno, entonces, como le digo, ahí es precisamente lo que se va a discutir precisamente en el artículo 82, en ese numeral, ¿verdad? 5, respecto a la necesidad de una medida de coerción. Y ya vieron, hay un auto de procesamiento y hay un auto de medida de coerción, donde se dice que si le aplican la detención domiciliar, si le aplican la prisión preventiva, ahí está precisamente resuelto. Entonces, prácticamente, con estas circunstancias y viendo lo que está regulado precisamente en el artículo 6, ¿verdad? En el cual de una vez fija cuál es el plazo para la investigación o la fase preparatoria del proceso penal y cuándo debe presentar el acto conclusivo, tal y como lo explica en el artículo 6, que obviamente ya leímos, pero ustedes nuevamente tienen que leerlo y tenerlo muy presente precisamente para que a la hora del examen no les fallen también sus recuerdos o su memoria o su conocimiento sobre este. Entonces, prácticamente, como les decía yo, a pesar de que muchas personas, incluso algunos autores, hablan de que los actos introductorios son formas de iniciación del proceso penal, pues yo le digo que no, porque hablamos que podrían ser desestimados esos actos introductorios. Y realmente lo que da lugar a la iniciación del proceso penal es precisamente la primera declaración, siempre y cuando la persona quede vinculada al proceso, quede ligada al proceso y se le ha aplicado una medida de coerción. Porque ahí prácticamente ya le está diciendo, mire, señor Ministerio Público, debe iniciar usted a hacer todas las investigaciones pertinentes, porque esa fase preparatoria es del Ministerio Público.
el protagonista o el actor principal de la fase preparatoria o de investigación es el Ministerio Público, que la tiene a su cargo para establecer precisamente la verdad, para obtener todos los medios de prueba, todos los indicios que sean necesarios para que eventualmente, cuando se dé el acto conclusivo, pueda efectivamente presentarse la denuncia o acusación, la acusación formal de esa persona, ¿no? Entonces, esto es lo que da efectivamente lugar a la iniciación del proceso penal. Antes de eso, durante la investigación preliminar, pues no lo hay. No existe ese proceso inicial. Empieza una investigación preliminar, pero el proceso en sí, la fase preparatoria, que es la primera etapa del proceso penal, se inicia después de la primera declaración, y donde ya le dicen al Ministerio Público cuánto tiempo debe tardarse. Ya dijimos, ¿verdad?, que el tiempo máximo es de 3 meses si hay prisión preventiva y hasta 6 meses si hay una medida sustitutiva, que puede ser hasta 6 meses. Y como le digo, hasta 3 meses o hasta 6 meses. La palabra hasta quiere decir que es el límite que además que puede llegar, el tiempo máximo que puede durar, y que el juez, de acuerdo a sus facultades que tiene, puede señalar si 1, 2 o 3 meses. Si en el tiempo aquel de 6 meses, si 4 o 5 meses, por ejemplo. Ellos pueden llegar a decirle e imponerle ese tiempo o ese plazo al tribunal, al Ministerio Público, para que agote la investigación. Y ya les decía yo precisamente de que efectivamente eso sucede en un caso normal. En un caso normal porque efectivamente, ¿verdad? Efectivamente sí hay procedimientos especiales que de alguna manera pueden también aplicarse, pues, ¿verdad? Pueden aplicarse en esos procedimientos especiales, y si hay, como les digo yo, en los procedimientos específicos o especiales que tiene el Código Procesal a partir del 435, entonces, pues obviamente también puede también interponerse estos procedimientos específicos, como es precisamente el procedimiento simplificado. Esto está regulado precisamente en el 465 bis. Si miramos el 465 bis, precisamente, que es un poco largo y solo vamos a leer una primera parte, entonces efectivamente ahí dice el procedimiento simplificado. Cuando el fiscal así lo solicite, se llevará a cabo un procedimiento especial aplicable a los casos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión, en donde no se requiere investigación posterior o complementaria, rigiendo, aparte de las normas procesales generales, las específicas siguientes. Vigilancia del requerimiento del fiscal, imponer al acusado tiempo suficiente para la defensa, comunicación. Bueno, ahí se dice cuál es lo que debe agotarse antes de ese procedimiento simplificado, que solo es aplicable en todo caso, en los delitos flagrantes. ¿Por qué? Porque en el delito flagrante, como yo les dije, como es un delito que se tienen todas las pruebas porque se le capturó a la persona en el momento del acto o por momentos posteriores, ya hay pruebas suficientes como para dictar una sentencia. Entonces, bajo esa circunstancia es que se da la flagrancia. Y obviamente con ese procedimiento simplificado que se puede acudir, puede evitar la fase preparatoria y la del juicio y debate, porque de una vez se va de una vez a lo que es a dictar precisamente, ¿verdad? Una sentencia.
Entonces ahí se da obviamente ahí se le puede dar de una vez la pena, que obviamente también procede casi similar en lo que es el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado también puede evitar el juicio de debate. En el simplificado, por ya haber toda la prueba, se evita obviamente todo el, ¿cómo se llama? Se puede evitar precisamente todo lo que es la fase preparatoria y de una vez se puede llegar a la apertura del juicio, que es lo que van a ver precisamente. Ahí, obviamente, de una vez, este tipo de cosas. Esos son los procedimientos abreviados y simplificados solo para eso. Entonces, eso es precisamente, como le digo, cuando es un delito flagrante. Entonces, ahí con esa primera fase es que se inicia precisamente lo que es la fase preparatoria a cargo del Ministerio Público. Ahora bien, ¿quiénes son precisamente las personas que intervienen? ¿Verdad? ¿Quiénes son las personas que intervienen durante el proceso? Que es uno de los puntos también contemplados en el programa en cuanto a los sujetos del proceso, ¿verdad? Está ahí en el numeral 7 de la primera parte. Que en primer lugar, pues sí, ya sabemos que debe haber un sindicato. O sea, necesariamente no puede dejar de existir un sindicato, y si hay una persona sindicada, obviamente tiene que haber un abogado defensor. Que eso es a partir del 92, que ya vimos el hecho de elegir un defensor, quienes pueden ser abogados defensores. La otra persona o la otra entidad que participa en el proceso penal y pueden estar presentes o están presentes en esa primera declaración, ¿verdad? En cuanto al acusador y órganos auxiliares, es el Ministerio Público. Miremos lo que dice precisamente el artículo 107. Bueno, y también el 108, pero miremos el 107, tanto la función como también el 107 bis, por favor. Alguien que lea el 107 bis y el 107 y 107 bis, por favor. José Pablo, no sé si ya está más despierto y si va a querer ayudarnos ahora, ya que en el anterior simplemente no quiso, no leyó el artículo. José Pablo López Campos, ¿está ahí? ¿Puedo leer, licenciado? Eso es lo que le estoy pidiendo, José Pablo. Bueno, ¿quién va a leer? ¿Luis Marroquín? Sí. Bueno, entonces José Pablo, síguense. Hay que tomar nota ahí, licenciado Londi, que José Pablo no participa. Artículo 107 bis. No, 107. Primero el 107, don Luis. Bueno. Perdón, sí se toma nota, licenciado, de los alumnos igualmente que no colaboran con la Cámara. Artículo: sanción penal corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar de la Administración de Justicia conforme las disposiciones de este Código. Tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil de su función investigará dentro del proceso penal. Artículo 107 bis. Auxiliares fiscales. Los auxiliares fiscales que sean abogados pueden intervenir en todas las instancias del proceso penal sin restricción alguna y sin el acompañamiento del agente fiscal. Bueno, entonces ahí vemos precisamente ya que el Ministerio Público en ejercicio de la acción penal, que ya habíamos señalado que eso es una decisión contenida en la Constitución, quien dice eso es lo que el Ministerio Público le corresponde, pues ya en el proceso penal, ¿verdad? Prácticamente actuar como acusador y obviamente tener a su cargo la fase o de investigación. Y muy importante, algo que está regulado en el 108.
Entonces, obviamente, ¿verdad? Miremos en cuanto a la mortalidad. Ya lea, por favor, el 108 que termina. A ver quién escoge usted que lea el 108. Ahorita ya justicia, a ver quién más. Si están conectados. Él, Elizardi López Álvarez. O él, Elizardi López Álvarez. Está en línea. ¿Podría colaborar con el artículo, por favor? La lectura. ¿Qué artículo es, licenciado? Ay, no estaba presente, era 108, es el siguiente. El código tenía la mano. Por favor, en esas clases virtuales, pongan atención. Normalmente en el examen después faltan porque obviamente no están participando o están directamente conectados, sí están conectados físicamente, pero actualmente sí, no están haciendo otra cosa, no tienen la atención debida. Y eso a veces, ¿verdad? En el examen no responden lo que debe hacer. Y claro, el malo es el profesor, ¿verdad? Que empieza sus preguntas del examen y todo. Y es que no presta atención, por favor, atención. Pónganse atentos en lo igual. A veces que va mucho del padre, son las clases virtuales. Por favor, me voy. Ya saben. El 108. Artículo 108, objetividad. En el ejercicio de su función, el tercer público acabará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal. Deberá formular los requerimientos y solicitudes por medio de ese criterio o un error realizado. En el ejercicio de su función, en un plazo mayor de 15 días de recibir la denuncia, el Ministerio Público debe informar a la víctima de lo grave y sobre lo que la decisión de asumir. La víctima que no sea informada en dicho plazo debe acudir al despacho para que éste requiera en la forma más expedita que en 48 horas el fiscal le informe sobre el avance del proceso. Si del informe o ante la falta de este, el juez de paz considera insuficiente la preparación de la acción penal, ordenará al fiscal que en un plazo mayor de 30 días le informe de nuevos avances, pues en su efecto sobre las circunstancias que impiden que no pueda avanzar más en la investigación. Bajo procedimiento de certificar el régimen disciplinario del Ministerio Público, el incumplimiento constituyendo falta grave. Bueno, entonces, como digo, el Ministerio Público tiene que asumir la función que le corresponde y obviamente tiene que ser objetivo. ¿Qué entendemos por ser objetivo? Que dice ahí cuando dice que en el ejercicio de su función en nuestra pública a un criterio objetivo. ¿Qué se refiere a esa palabra objetivo? En algún momento ya la vieron en otra clase que tiene una relación con el derecho aparentemente, pero creo que también tiene como requisito la objetividad. Y para dar más ideas, que eso lo vieron creo que es el uso de método de investigación, que habla de la objetividad de la investigación. Es objetivo, pero indica que tiene que ser objetivo. Las investigaciones también de todo el de investigación también tienen que ser productivas. La decisión de objetivo tiene que incluir lo que personalmente uno vaya o piense sobre la situación, sino tiene que basarse en este caso en la prueba de los hechos y en los documentos que Exactamente.
Eso es precisamente la oportunidad, que no es lo que crean, que los piensen, sino que debe ser basada en los hechos, en los medios de investigación, en los métodos de que tengan a mano. En eso tiene que basar su exposición seguramente objetivos. No es cuestión de yo creo y pienso y yo dedugo, sino que tiene que ser con base en estos documentos, con base en estas estadísticas, con base en esta composición que voy a venir o lo voy a pedir en ellos. Esa es la utilidad. Claro, tiene una razón por la cual se utiliza el laborativo. Recuerda que una de las cosas que caracteriza a lo que es el organismo mundial o a lo que es en general es la imparcialidad. ¿Qué quiere decir imparcialidad? Exactamente, imparcialidad, que de alguna manera se le da dos veces un árbitro de CPS o un árbitro de fútbol que sean objetivos, que sean imparciales, que no tengan su equipo favorito jugando, que va a dar todo a favor del equipo que haya ellos. Entonces ahí a los alumnos se les exige, a los jueces magistrados se les exige imparcialidad. Al Ministerio Público no se le puede pedir que sea imparcial, sería mejor porque de la posición dentro del proceso y ahí ejerce la acción penal, o sea que es el que acusa, por lo tanto su posición formalmente ya está definida. Ya está definido, yo soy el que voy a casar. Si lo quieren entender de alguna manera, y esto ha sido usado cuando dicen que obviamente que los derechos del sindicato se les respetan y que los derechos humanos no se respetan para los delincuentes, porque prácticamente los asalariados no tienen quien los apoye y todo lo demás que a veces dicen en los discursos, pero ustedes están viendo que aquí en el Código de Procesal Penal lo que estamos viendo que de alguna manera el agraviado o la víctima, si el sindicato o el delincuente, vamos a si quiere ponerle ese adjetivo, aunque no deberíamos usar esa palabra, sino que es el procesado, tiene un juez pagado por el Estado, pues el Ministerio Público es equivalente al abogado pagado por el Estado para que ayude al agraviado o la víctima. O sea, ese abogado es el Ministerio Público. Claro, si él quiere pagar abogado y poner un querellante, que haya que ser querellante es otra cosa. Pero el Ministerio Público, ven ustedes, ¿verdad? Que recibe una denuncia y en un plazo mayor de 15 días debe informar a la víctima de lo actuado. Entonces, es el abogado de ellos. Entonces, tiene que citarse, ponerse de acuerdo, informarle, ¿no? Y si no lo hace, ven ustedes que se puede acudir un juez por parte del agraviado o la víctima que no está recibiendo ninguna información por parte del Ministerio Público, ¿verdad? De conformidad con la ley, y piden que obviamente el juez intervenga. Entonces, prácticamente es el abogado del agraviado o la víctima, es el que debe velar por los intereses, es el que va a lograr la condena precisamente. Y obviamente también el Ministerio Público también puede, y esto ya es de acuerdo, o lo que han quedado de acuerdo con el Ministerio Público, también puede ejercer la acción civil en favor de la víctima o el agraviado. O sea que el Ministerio Público efectivamente tiene esa función, ser el abogado, y por lo tanto buscar la condena para la persona que es agraviado, mantener informado también al agraviado o la víctima del caso, y obviamente reclamar también las responsabilidades civiles derivadas del hecho para la compensación al agraviado o la víctima. Eso es precisamente lo que debe de hacer el Ministerio Público, ¿verdad? Y que obviamente no puede dejar estar presente.
Ya vimos que dentro de los axiomas dijimos que es nulo cualquier proceso, cualquier juicio en el cual no esté presente la acusación, que no haya acusación o alguien que esté acusando. O sea, el Ministerio Público no puede faltar a ninguna audiencia. El Ministerio Público tiene que estar presente. Entonces, eso es precisamente lo que implica, lo que hace o debe de hacer. Ahí mismo en el 108 pues están las facultades, cuál es lo que debe pedir, y es importante, ¿verdad? Entonces definitivamente esto lo tenemos, ¿no? Para que el Ministerio Público actúe. Otro bueno, no podemos olvidar que el juez, ¿verdad? Pero el juez ya sabemos cuál es el papel que también está, porque si no hay juez tampoco puede haber audiencia, no puede haber justicia. Por lo tanto, él es el que decide, que resuelve, ordena, ¿verdad? Lo que hace el juez. El otro que no puede faltar es el imputado o la persona que ha sido intimidada por el hecho, ¿verdad? Que es la que debe estar. Y obviamente la persona que ha sido sindicada pues debe comparecer, como ya lo habíamos oído, hemos visto y leído, ¿verdad? Que debe acudir como un juez, como un abogado defensor, ¿verdad? Tiene que tener derecho a un abogado defensor precisamente, ¿verdad? Ahora bien, otro de los que intervienen dentro del proceso tiene que ser la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Porque obviamente, como ya les dije a ustedes, cuando hay una acción considerada delito, entonces debe responder o debe reaccionar el Estado. Y uno de los que debe reaccionar, además del Ministerio Público, bueno, también la Policía Nacional, que muchas veces es la primera que reacciona. Diremos precisamente el artículo 112, cuáles son las funciones de la Policía Nacional dentro del proceso penal. Porque tiene funciones específicas también, aparte de la seguridad que debe brindar a todos los ciudadanos, dentro del proceso tiene funciones también que le son señaladas aquí en el Código Procesal Penal. Miremos el 112, como ya lo había indicado. ¿Alguien más que lea, por favor, Londi de la Rosa? ¿Licenciada? Ajá, ya la descubrimos que ella también se nos pierde. Bueno, entonces, ¿qué? ¿La vamos a sancionar también a ella por haberse jugado o haberse dormido? Entonces, vamos a pedirle también, ya que Eddie está ahí presente y está bien atento, Eddie José, que nos lea por favor el artículo 112. Artículo 112. Función. La policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Público, deberá 1. Investigar los hechos punibles perseguibles de oficio. 2. Impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores. 3. Individualizar a los sindicados. 4. Reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento. Y 5. Ejercer las demás funciones que se asigne este código. Si el hecho punible depende para su persecución de una instancia particular o autorización estatal, regirán las reglas establecidas por este código. Los funcionarios y agentes policiales serán auxiliares del Ministerio Público para llevar a cabo el procedimiento preparatorio y obrarán bajo sus órdenes en las investigaciones que para ese efecto se realicen. Bueno, de acuerdo a este párrafo, ven ustedes que los funcionarios, estamos hablando en general, y además los agentes oficiales serán auxiliares del Ministerio Público para llevar a cabo el procedimiento preparatorio, que es el que tiene a su cargo, o el preparatorio de investigación que tiene a su cargo. Y obrarán bajo sus órdenes, ¿verdad?, en las investigaciones que para este efecto se realicen. O sea que en este caso, el Ministerio Público podrá contar con la colaboración de cualquier funcionario y los agentes policiales necesarios y todo esto. O sea, que en materia de investigación, como también
vamos a ver en el 113, están bajo la dirección, obviamente, del Ministerio Público en materia de investigación. Esto, como le digo, es aplicable en todos los países. La policía automáticamente, cuando ha cometido un delito, está de una vez en cualquier país que se determine, está a las órdenes del Ministerio Público y atender. Y obviamente no podemos dejar de decir o señalar y recordar de que de alguna manera, el juez es el que ordena y controla, es el juez contralor el que controla al Ministerio Público en lo que es la fase de investigación. O sea, el juez es el que tiene ese control precisamente bajo de la función de investigación que realiza el Ministerio Público. Entonces, así es como va. Miremos precisamente lo relativo al el artículo. Entonces, en cuanto a ver a quién tenemos ahí, para que nos haga el favorzazo, ¿verdad?, de leer precisamente, ¿verdad?, de leer ese artículo. Está por ahí Alvin Montes. Sí, licenciado. Artículo 113. Los funcionarios y agentes de policía, cuando realicen tareas de investigación en el proceso penal, actuarán bajo la dirección del Ministerio Público y ejecutarán las actividades de investigación que les requieran, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la cual están sometidos. Deberán también cumplir las órdenes que, para la tramitación del procedimiento, les dirijan los jueces ante quienes pende el proceso. El Ministerio Público supervisará el correcto cumplimiento de la función auxiliar de la policía en los procesos penales y podrá impartir instrucciones generales al respecto, cuidando de respetar su organización administrativa. Dichos organismos coordinarán actividades para el mejor ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Entonces están sometidos a las órdenes de la Policía Nacional en materia de investigación. Administrativamente podrán tener su estructura, la dirección de la Policía Nacional, responder a lo que es el Ministerio de Gobernación como la autoridad que tiene superior a él, pero el Ministerio Público en materia de investigación, pues obviamente ellos son los que tienen la voz y mando. Esto, como le digo, también lo podrán ver ustedes en la película que ya había anunciado, ¿verdad?, respecto a la que vamos a tener que ver. Van a ver cómo la Policía Nacional también en los Estados Unidos también le ordena y le manda. Y eso pasa en todos los países, ¿no? Que el Ministerio Público es el que les ordena y en materia de investigación están sometidos precisamente a esto, ¿no? Incluso puedo asegurarles que también dentro del proceso italiano está una policía que se dedica a lo que es inteligencia o a lo que es la investigación, pero el que tiene la voz de mando es precisamente el Ministerio Público sobre la policía. Licenciada León de la Rosa. Sí, licenciada, solo para ver el tiempo, que ya estamos casi menos cuarto, que tienen que conectarse a la otra clase. Sí, ya vi que es 15:42. Entonces, como les digo yo, esto es precisamente lo que tenemos que tener en cuenta. Y eso, como les digo, en Italia y todo, ahí está también la policía, que es la que maneja la investigación directamente, porque existe una sección de la Policía Nacional Civil que tiene a su cargo precisamente el Departamento de Investigación Criminal, ¿verdad?, que es el DEIC, Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional, que es la que realiza las investigaciones que le ordena el Ministerio Público. También, como les digo, en Italia tienen lo mismo. Incluso el fiscal allá le llaman en italiano questore, el questore, ¿verdad? Además también está el juez, ¿verdad?, quien es el que tiene el control del fiscal y de la Policía Nacional, al final de cuentas, ¿no? Entonces, bajo esas características que tenemos nosotros y en todas partes esta cosa. Entonces, de alguna manera,
Aquí vemos también que en el 114 también tiene poder disciplinario el Ministerio Público, precisamente. Y algo muy importante que ya les había mencionado, ¿verdad? El artículo 115, para que miren los alcances y el poder que tiene el Ministerio Público en el ejercicio de la acción y el que tenga a su cargo en la investigación. El poder provisional lo pueden leer ustedes por su cuenta, ténganlo en cuenta, pero miremos también el 115, otros preventores. Por favor. Pero lo voy a leer yo para más rapidez. En el 115 dice o indica otros preventores. Las mismas reglas regirán para cualquier organismo policial como el de frontera, mares, ríos y medios de comunicación o cualquier fuerza de seguridad pública o privada que realice actos de policía o colabore en las investigaciones criminales. Entonces tenemos que en materia de investigación el Ministerio Público tiene la facultad de ordenar a cualquier organismo policial, fronteras, mares, ríos, que son las diferentes secciones que tiene la Policía Nacional, y también cualquier fuerza de seguridad pública. Eso quiere decir que en ciertas circunstancias el Ministerio Público puede solicitar el apoyo, y como lo hace, ¿verdad? El apoyo del Ejército Nacional. El apoyo del Ejército Nacional también está para brindarle el apoyo que sea necesario a la policía. Y cuando está realizando algunos allanamientos, algunas actividades que son, como quien dice, de alto riesgo o de alto impacto, incluso el Ejército también acompaña al Ministerio Público para la realización de las tareas, incluyendo también a la Policía Nacional. Entonces también eso es parte de los alcances que tiene. Y obviamente, ¿verdad? Seguridad privada. Yo les había dicho que también, de alguna manera, también se le puede dar órdenes en materia de investigación a la seguridad privada que ahí está. Veo ahí la mano de Blanca Elizabeth Sosa, que tiene la mano levantada y no la... Licenciado, perdone, solo que yo alcancé a escuchar de lo de la película, pero me acababa de conectar, entonces no me quedó claro. ¿Es un resumen que debemos hacer? Un resumen de la película y hacer una comparación entre las normativas con las garantías invocadas en la película y que también estén en las garantías procesales en esos primeros 24, básicamente en esos primeros 24 primeros artículos del Código Procesal Penal. Muy bien. ¿Sí ves? Gracias. Bueno, disculpe que esté enfrente mío y no le haya podido ver la manita ahí levantada. No se preocupe, gracias. Bueno, entonces ahí precisamente eso es. Entonces, tal y como ya habíamos visto, ya son las 15:46. Muchas gracias por su atención. Disculpen si los retrasé, como siempre me pasa, pero no creo que el licenciado Ortiz esté tan exigente ahora. No sé si siempre se espera ahí o se pone mero duro cuando están virtuales, así como es él. Bueno, muchísimas gracias pues y que te vaya bien también en su clase de derecho civil. Buenas tardes. Pórtense bien, pasen buena tarde.